Buenos días de nuevo. Pasamos a la segunda o tercera etapa de esta jornada que nos convoca y esta sesión tiene una naturaleza totalmente distinta a la sesión anterior y un interés también totalmente distinta, pero en buena medida son dos intervenciones totalmente complementarias. Hoy nos acompaña una persona a la que admiro personalmente y como intelectual para pronunciar una conferencia sobre un tema sin ningún tipo de duda relevante, fundar la convivencia. Javier Gomá es director de la Fundación Juan March, una fundación operativa y, en mi opinión, una buena referencia para todos aquellos que dedicamos una parte de nuestra vida a gestionar fundaciones que queremos también que sean una buena referencia. Y es una fundación que conlleva también una fuerte carga humanística. Muchos hemos disfrutado viendo sus exposiciones de pintura y muchos hemos disfrutado escuchando en directo o a través de las ondas radiofónicas sus conciertos de música. Y es una fundación, no menos importante, bien gestionada. Javier es autor de libros, de 6 y uno en camino. Imitación y experiencia fue el primero que figura en su currículum y es portador de algo excepcional. De este libro lleva 3 ediciones y una edición de bolsillo. Y además, seguro que le trae magníficos recuerdos porque con este libro consiguió el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo hace menos de 10 años, en 2004. Segundo fue Aquiles en el gineceo, Aprender a ser mortal, de que lleva 2 ediciones. Tiene su mérito que con un título de estas características se vendan 2 ediciones y alguna más que vendrá con toda seguridad. Publicado 2 años después. El tercero es Ejemplaridad pública, que es un libro que a mí me produce una gran satisfacción intelectual, libro que leí y que releo y que utilizo cuando me conviene encontrar alguna cita dirigida al objetivo que pretendo. Lleva de este libro 3 ediciones, más una traducción al italiano, cosa que tampoco es muy frecuente. Y estos 3 libros forman una trilogía. Recuerdo cuando presentaste Ejemplaridad pública, lo contaste, llamada Experiencia de la vida, algo que algunos, la verdad que tenemos, lo hemos practicado bastante. El cuarto es Ingenuidad aprendida, 2011, 2 en 2011. El quinto es Todo a 1000, leemos Todo a 1000 con cierta regularidad, 3 semanas, cada 3 semanas. Lean Todo a 1000 cada 3 semanas en la prensa y disfrutarán. Tanto ha sido también coordinador de Ganarse la vida, 2012, y una monografía sobre la esperanza que se publicará en el próximo año con el título Necesario pero imposible. ¿Qué podemos esperar? Yo soy de los esperanzados y esta mañana con Javier hablábamos de la pertinencia de ser personas esperanzadas en estos momentos. Todo a 1000 lo he mencionado. Lo publica en Babelia, el suplemento cultural del País. Ha publicado artículos en todos los periódicos y las mejores revistas españolas, Claves de la Razón Práctica, Revista de Libros, un ejemplo de cosas que no deberíamos dejar desaparecer. La Razón, el Noticiero de las Ideas, Asturias, Revista de Occidente. Colabora en programas en Radio Nacional, yo he tenido el placer de escucharle. Y, como no puede ser menos, pues ha pronunciado conferencias en todas partes.
Más datos. He hablado ya del Premio Nacional de Literatura. También ha obtenido el 13 Premio FIES de Periodismo por un artículo titulado La Majestad del Símbolo. El Premio ABC Cultural en el ámbito cultural del Corte Inglés. El Premio Antonio Fontán de Periodismo Político por un artículo titulado... Es algo que es muy... Los políticos no lo dicen con tanta claridad, pero lo piensan. El título es Yo no he sido. ¿No? Siempre es otro, ¿no? La culpa siempre es de otro, yo no he sido. Y ha sido Premio Observatorio Dactal. Es miembro del Consejo Asesor de la Revista de Estudios Orteguianos y compartimos mesa regularmente, no en un restaurante, sino en la sala de juntas de la Asociación Española de Fundaciones. Y ha sido Distinguished Visiting Professor de Yale Universidad. Su formación académica es singular, y digo singular por lo poco frecuente, aunque entiendo que se trata de dos formaciones perfectamente complementarias, como son la de Economía y Derecho, pero en su caso en un escalón superior, Filología Clásica y Derecho. Y esto supongo que le facilitó el ser número 1 de la promoción en las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en 1993, es decir, justo un año después de haber terminado Derecho. Termina Derecho, posita, hizo Derecho en menos tiempo del que está establecido en las normas, menos mal que no hay una que lo prohíbe. A mí me prohibieron empezar bachillerato porque no tenía 10 años y tuve que estar un año deambulando. A alguien, ¿no? Al burócrata de turno se le ocurrió que para empezar el bachillerato uno debía tener 10 años y no tenía... Bueno, me ha pasado una vez más en la vida todo esto. Pero hay cuestiones más relevantes, menos conocidas. La revista Foreign Policy, revista cuya lectura recomiendo, la ha elegido como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Y con él compartimos, voy a decir solamente unas cuantas cosas. Primero, el amor por el idioma y el placer por la escritura, es decir, por escribir. Luego, la pasión por el trabajo bien hecho, algo que yo me esfuerzo en inculcar a mis estudiantes. Haga usted las cosas bien. Y como decimos en el Ampurdán, poco, pero bueno y bien hecho. Luego, la defensa de los principios, algo que a veces tengo la sensación de que se pierde. Y en este caso yo diría la ejemplaridad como referencia. Y luego el placer por la lectura de los clásicos, y a cada cual lo suyo. Leerá más de filosofía y yo leeré más de economía. Y luego seguramente compartimos también la satisfacción de estar hoy aquí con ustedes. Pero quiero terminar con 2 líneas y media de su libro Ejemplaridad Pública, cuando habla o se refiere a los que tenemos una particular sensibilidad por el ejercicio de la función pública. Yo soy muy crítico con la función pública, y soy funcionario, y amo la función pública, pero soy muy crítico con ella. Las dos cosas son perfectamente compatibles. Y Javier dice, siguiendo a Edmund Burke, dice: el espacio público está cimentado sobre la ejemplaridad. Es su escenario más genuino y propio. Podría decirse que la política es el arte de ejemplificar. Y hoy él nos dará muchos ejemplos de lo que es un trabajo bien hecho y una magnífica reflexión. Javier. La tentación es de decirle a Amadeo que continúe y que siga, porque... Como un amuno. Porque, bueno, me lo podía esperar, ¿no? Pero esta especie como de introducción maravillosamente hecha, con gran parsimonia, con gran exactitud, con esa obra bien hecha que él dice, pues se ha verificado esta mañana también. Claro, todas las cosas bonitas que ha dicho de mí, pues tened en cuenta que él tiene mucho ascendiente sobre mí también, ¿no? Pues es una persona que dirige una fundación muy importante. No voy a hacer la presentación del presentador, porque además él sí que ha intervenido en actividades anteriores, sí que está muy involucrado. Pero bueno, yo siempre... También él ha dirigido o ha presidido instituciones muy importantes, dirige una fundación importantísima de referencia,
con la ventaja de ser una fundación además que ha nacido no hace tanto tiempo, por tanto ha podido diseñarla desde cero con toda la originalidad y la frescura que merece, y además ha recibido becas de la fundación, con lo cual yo tengo su archivo. Yo podría hablar horas interminables porque le mandé un PDF, 2 PDFs, con todos los testimonios y documentos que teníamos sobre sus becas en la fundación, y casi explota el ordenador porque eran infinitos los documentos y actividades que había desarrollado y los méritos que diferentes jurados testimoniaban que había tenido. Con lo cual, las presentaciones siempre son gratas, pero como en este caso viene una persona tan autorizada y que tiene tanto ascendiente sobre mí, pues lo es doblemente. Y además es un hombre de números, pero es un hombre de números y de letras, como creo que ha demostrado en esta presentación. Gracias, Amadeo. Gracias, Rosa. Gracias, Armando. Gracias, María, por haberme invitado y por permitirme estar con vosotros un rato de conversación, un rato de charla. Yo admiro mucho lo que se hace en la Asociación Española de Fundaciones. Yo soy un miembro silente, diría, de la Junta Directiva. O sea, por ejemplo, Amadeo aparte de vicepresidente, es un miembro activo, Armando también, y ellos se preguntarán muchas veces qué hago yo sentado con ellos en la Junta Directiva, porque normalmente no tomo la palabra, puesto que pienso que en general la asociación funciona realmente muy bien. Y prueba de ello son estos consejos autonómicos, que creo que son un hallazgo extraordinario, que tiene un efecto integrador de primera magnitud. Y entonces lo que hago es que, como no hablo mucho en las juntas, pues yo me resarzo hablando interminablemente fuera de las juntas, como ocurre esta mañana, y que vosotros, pues, como decía Chesterton, a mí me gusta citar, ¿no? Yo he dado más de 1000 conferencias a gente que no me ha hecho ningún daño, pues vosotros sois personas que no me habéis hecho ningún daño y que ahora tenéis que soportar durante un rato esta presentación mía. Decía, citando a Burke, Amadeo, que eso de que la ciudad es el arte de ejemplificar, y claro, estamos, por ejemplo, en una plaza, la Plaza del Río, que tiene en medio, ¿no?, una estatua que evoca las virtudes de una persona. Toda una ciudad, no digo que sea el arte de ser ejemplar, sino de ejemplificar, en el sentido de que está todo el rato proponiendo virtudes, proponiendo modelos o ejemplos virtuosos de virtud cívica. Las calles, los monumentos, las plazas, los edificios tienen normalmente nombres que nos sugieren comportamientos que son integradores, cohesionadores. En ese sentido es en el que decía que el arte, la ciudad es el arte, y la política es el arte de ejemplificar. Bueno, yo he preparado, a mí me encanta, yo doy muchas conferencias y también las oigo, porque ahí en la Fundación Juan March tenemos un programa de conferencias activísimo, y el peor de los escenarios es cuando un conferenciante te dice, ¿qué ocurre? He estructurado esta conferencia en 8 partes, y cuando lleva 1 hora dice, bueno, pasemos a la segunda parte, ¿no? Yo lo he efectuado, no sé si en 8, pero unas cuantas más, pero prometo no pasar a la segunda dentro de 1 hora, ¿no? Lo tengo un poquito más, supongo que tenéis 3 horas por delante, ¿no? Eso sí, ¿no? No va a ser una conferencia complaciente, o no va a ser mi ponencia no es una de esas conferencias complacientes en las que entonamos un himno a lo maravillosas que son las fundaciones, ejemplo de patrocinio, de mecenazgo, de virtudes, filantropía, etcétera, porque yo creo que además el sector tiene un problema de inautenticidad. Yo lo he dicho en algún otro foro, también en la tercera conferencia de fundaciones, donde yo di una conferencia que la titulé Cartas a las Fundaciones Españolas, y ahí esbocé lo que a mí me parece una cierta inautenticidad en el lenguaje que las fundaciones tenemos para comprendernos a nosotros mismos. Utilizamos un lenguaje que no es verdadero. Y esa inautenticidad, con un lenguaje excesivamente autocomplaciente, genera en la ciudadanía un doble sentimiento, admiración y recelo. Las fundaciones en general suscitan en la ciudadanía admiración y recelo. Admiración porque notan que hay algo que está bien, pero recelo porque saben que lo que nosotros decimos de nosotras mismas normalmente no es exacto. No digo que no sea verdadero, pero no es exacto, porque la realidad que subyace al concepto fundación es más compleja que ese tipo de palabras biensonantes que tiene que ver participación de la sociedad, el sector de la sociedad civil, las virtudes, la filantropía, el mecenazgo. Entonces, yo me voy a esforzar por utilizar un lenguaje que no sea ese,
Y por tanto voy a huir un poco de esa autocomplacencia en la que quizá nos sentamos mejor, pero al mismo tiempo sabemos que no es verdadera. Y voy a centrarme en el concepto convivencia, como ha anticipado Amadeo. Pero yo creo que si hay algo que tenemos pendiente hoy, un problema ético pendiente hoy de primerísimo orden, explicaré ahora un poquito más por qué es la convivencia. Y pienso que al titular mi conferencia Fundar la convivencia, evidentemente estoy sugiriendo con la palabra fundar a las fundaciones que fundan, pues yo quisiera juntar esos dos conceptos, el de las fundaciones que fundan y la convivencia, y de qué manera lo verdaderamente sustantivo que es la convivencia, para eso las fundaciones son o pueden ser un instrumento eficiente y en qué proporción lo son. Entonces, voy a empezar con una primera aproximación un poco más teórica, que no tiene nada que ver con las fundaciones, y poco a poco iré aterrizando en el mundo de las fundaciones, sabiendo que lo que yo voy a decir, bueno, algunas veces va a sonar un poco raro, y que desde luego no pretendo que estéis de acuerdo en todo lo que voy a decir, aunque quiero hacer una presentación ecuánime. Pues, por ejemplo, a lo mejor el propio Amadeo, que sé que es un defensor estricto del mercado y que yo también lo soy, pues probablemente le introduciría algunas matizaciones a mi exposición. Convivencia y ética individual sería el primer apartado, convivencia y ética institucional el segundo apartado, y este último ya irá poco a poco deslizándose hacia el problema o el mundo de las fundaciones. ¿Por qué tenemos hoy un problema de convivencia? Pues cuando el mundo, y permitidme un rodeo de la historia de la cultura breve, cuando el mundo presuponía que el individuo, el hombre, es una parte principal del todo cósmico, pero no voy a deslizarme por ahí, sino sobre todo del todo social, una parte principal o incluso el centro de ese todo social, pero en todo caso una parte de un todo que le trascendía, que se muestra muy bien en Aristóteles cuando habla de un ciudadano como una parte de la ciudad, una parte singular, una parte importante, pero el ciudadano es básicamente una parte de un todo que le trasciende, que es la polis. Y eso que Aristóteles dice sobre la polis se podría extender a todas las realidades hasta el siglo XVIII. El hombre es el centro de la creación, es el príncipe de la creación, pero es la parte de un todo que le trasciende y por tanto se identifica a sí mismo y se reconoce a sí mismo como parte de un todo. Mientras esa realidad estuvo subsistente, y lo estuvo hasta el siglo XVIII, la convivencia tenía otros problemas, pero no era en sí mismo un problema. No, es decir, que había problemas de convivencia, pero la convivencia en sí mismo era un gran valor. Y la cultura ayudaba o conspiraba favorablemente a ese problema de convivencia, que en el fondo es cómo integrarnos todos en un todo superior. En la fase moderna, que podríamos decir parte desde la Ilustración y el Romanticismo hasta nuestros días, el individuo, el yo, el ciudadano, empezó a considerar que él tiene una dignidad incondicional y que ya no se identifica como una parte de un todo que le trasciende, sino que él mismo se convierte en totalidad. Y eso ocurre pues, sobre todo a partir del romanticismo. Entonces cuando desarrollamos la idea de los derechos humanos, los derechos fundamentales, exaltamos la creatividad, la individualidad, la originalidad, la excentricidad como identificación de lo que es un ciudadano, y se inicia un gran proceso de liberación subjetiva. La cultura de esos últimos 2-3 siglos es básicamente, se resume bien, en un proceso de liberación del individuo frente a las opresiones anteriores, que antes no se sentían como opresiones, uno se identificaba como parte de un todo, pero cuando uno se convierte en sí mismo en un todo, pues lo que antes eran deberes inherentes a tu posición en ese todo, se convierte en opresiones inaceptables. Y toda la evolución de la cultura en el siglo XVIII, XIX y XX es un lento pero imparable proceso de liberación de ese yo, de eso que se consideran opresiones. Y el proceso de liberación tiene su plasmación, por ejemplo, en los derechos fundamentales, en la parte dogmática de las constituciones modernas. Cada uno de esos derechos es una conquista de esa liberación frente a esa situación que ahora se considera opresiva. Ese proceso de liberación tenía le era inherente un cierto desprestigio de las reglas comunes de convivencia.
que ahora se consideraban que eran propias de épocas pasadas. Todo lo que tenía que ver con limitaciones de mi libertad eran consideradas opresivas, alienantes, enajenantes, malas, destruían la individualidad, atacaban tu identidad como individuo. Entonces, en estos 3 siglos hemos ampliado enormemente el espacio de la libertad individual y nosotros somos los hijos de ese proceso de liberación. Debo decir, en mi opinión, un proceso absolutamente positivo y que ha redundado en un gran progreso moral de la civilización, pero como consecuencia de ello se ha producido un gran desprestigio de lo que podríamos llamar los condicionantes o los límites sociales, puesto que en ese proceso de liberación lo que tenías que era desprestigiar esos límites sociales que se consideraban hostiles a esa libertad que estaba en progreso y que estaba en un proceso de ampliación y desarrollo. El resultado, por eso hablaba del problema de la convivencia, el resultado es que hoy, que además se ha producido una especie de migración masiva del campo a las ciudades, y en las ciudades ocurre algo muy extraño, y es que todos los individuos nos consideramos al mismo tiempo absolutamente individuales, puesto que el romanticismo nos ha convencido de que somos seres absolutamente insustituibles, y paradójicamente en la ciudad somos personas insustituibles que pertenecemos a una masa anónima. Entonces nos hemos acostumbrado a ser individuos absolutamente individuales que se integran, sin embargo, en la masa anónima de la ciudad. Y allí, en esta ciudad, pues tenemos aceras y tenemos calles y tenemos todo lo que en derecho urbanístico se podría llamar una urbanización de la convivencia, pero es una urbanización meramente externa, porque no nos hemos urbanizado nosotros interiormente. Vivimos en sociedad, pero no es lo mismo vivir en sociedad que vivir socializados, porque vivir socializado consiste en la interiorización positiva de determinados límites que permiten la convivencia. Entonces, vivimos en una ciudad urbanizada, millones y millones de personas, que somos el resultado de un proceso de liberación individual que exalta ser especial, ser excéntrico, ser diferente, ser creativo, ser libertario, que ha destruido el prestigio de creencias y de costumbres colectivas que antes eran muy integradoras, y vivimos hacinados en una ciudad sin haber interiorizado los límites que hacen posible justamente la convivencia. Entonces, hoy una pregunta que me parece una pregunta pertinente, por no decir una pregunta urgente, es: en una época en que se han destruido las creencias y las costumbres colectivas, que han caído en descrédito aquellos procesos que favorecen la socialización del individuo, ¿por qué un individuo tiene que escoger la civilización y no la barbarie? ¿Por qué? Entendiendo por civilización la aceptación positiva de determinados límites que los consideran no hostiles, sino integradores de su subjetividad, de su individualidad. ¿Por qué tiene que aceptar esos límites? Antes se podía decir, bueno, pues porque hay unas creencias colectivas, por ejemplo, el patriotismo o las virtudes patrióticas, o había como fundador de una sociedad la religión, que interioriza determinados límites y que le lleva a la conciencia determinados mandatos sociales que convierten en pecado lo que de otra manera simplemente sería infracción administrativa. Ahora que, con independencia de las creencias personales que uno tenga, el hecho es que ni la religión ni el patriotismo, como grandes creencias y costumbres colectivas, son factor de socialización y de integración social. Entonces, ¿por qué el individuo tiene que aceptar unos límites? ¿Por qué? ¿Cómo le dices tú a un chico de 16, 17 años, no, tienes que aceptar estos límites, tienes que aceptar un sacrificio y una alienación de tu yo, porque toda socialización representa una cierta alienación, superación de tu propio yo? ¿Por qué? Porque ya no le puedes decir que lo tienes que hacer por Dios, tampoco lo puedes decir que es por autoridad, porque lo digo yo, porque soy tu padre, tampoco lo dices por una ética que es una ética hoy muy difusa, no, lo tienes que hacer por una serie de principios. ¿Pero qué principios? Entonces, hay ahora un problema, y es cómo fundar la convivencia cuando hay una sociedad secularizada e igualitaria, que no acepta ya fácilmente unas verdades jerarquizadas, y que se consigue a sí misma por individuos liberalizados, más o menos libertarios, y que en la que los límites que hacen posible las reglas comunes de convivencia han caído en desprestigio total.
¿Qué argumentos damos ahora para que la gente se socialice? Insisto, socializarse no es vivir en sociedad. Socializarse es que tú tengas una visión de tu individualidad como integrada en el todo social. No es, sí, yo trabajo, o yo, las dos grandes socializaciones son las dos grandes especializaciones, la del corazón y la del oficio, fundar una casa y elegir una profesión. Esas han caído en descrédito moral, cultural. Es decir, lo hago por razones alimenticias, pero no, es que tú te sientas tu individualidad como realizada en el proceso de socialización. ¿Eso cómo se consigue? Pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, a eso trata de responder, pues, por ejemplo, el libro este de ejemplaridad pública que ha mencionado Amadeo. ¿Cómo pasar de la vivencia que ha desencadenado todo ese proceso de liberación a la convivencia? Es decir, ¿cómo vivimos juntos? ¿Cómo ser libres hoy juntos? Porque ya ser libres ya lo sabemos, ¿no? Esto no quiere decir que no haya atentados y violaciones a la libertad. Hay millones al día. Lo que pasa es que ya no son lícitas. A la diferencia de hace 50 años, 100 años, 200 años, no es que no haya violaciones a la libertad, sino que hay consenso en que ya no son lícitas. No ya digo legales, sino ni siquiera lícitas. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para vivir juntos? No es fácil. A mí me gusta poner el ejemplo de dos ejemplos. Uno es que tiene que ver con un cierto aprendizaje sentimental y moral para una reapropiación positiva de los límites, que es condición necesaria para una convivencia. La primera es la gramática. La gramática es un producto social, el lenguaje es un producto social. Entonces, digamos, una teoría romántica libertaria que ve siempre con desconfianza cualquier producto social, pues dirá, la gramática es un producto social, es una codificación social que me aliena, me enajena, me oprime, me reprime, me inhibe, etcétera, porque todo lo que tenga que ver con producto social siempre lo hemos desprestigiado, ¿no? Y sin embargo, la gramática es aquello que si tú aprendes, un código social que si tú aprendes, te permite hablar y te permite comunicarte. Y todavía más, te permite conocerte a ti mismo, porque está demostrado que cuando estamos solos pensamos en nosotros mismos con conceptos prestados, creados por la sociedad. Incluso en la intimidad más íntima, cuando nos pensamos a nosotros mismos, nos estamos pensando como conceptos que ha creado la sociedad. De manera que tenemos un ejemplo de un producto social, de un código social, que siendo social y por tanto nos limita, porque nos obliga a aceptar unas reglas, sobre todo si hablas con alguna corrección, que nos permite pasar de la infancia, infans literalmente quiere decir el que no puede hablar, nos convierte en hombres con logos, que es lo que verdaderamente nos distingue como especie. Logos en el sentido de lenguaje, de concepto y de palabra. De manera que un código social no solamente no nos aliena, sino que nos convierte en lo más excelente que somos, que es animales dotados de logos. Ahí tendríamos un ejemplo de autolimitación que no nos aliena, no es hostil, sino que nos dignifica, nos convierte en personas, ¿no? Y otro ejemplo que a mí me gusta poner es el de la amistad. La vinculación de la amistad con una teoría social es muy larga, ¿no? Aristóteles le dedicó 2 libros enteros en su Ética, que es una cosa rarísima, porque él va dedicando a las diferentes virtudes pequeños capítulos dentro de su obra, y de repente a la amistad, ¿no? Le dedica 2 libros enteros, que es una transición entre la ética y la política. Porque además, abro paréntesis, y es que a mí me encantan los meandros, me vais a permitir, pero es que había una cosa chocante en Aristóteles, y es que tiene una ética, que es una ética individual, y luego tenía una teoría política, en la que dice que el ciudadano tiene que ser parte del todo, y no tiene otra identidad que ser parte de todo. Y yo preguntaba, ¿y dónde está la reflexión de Aristóteles sobre lo que podríamos llamar la sociedad civil? Que son vinculaciones entre las personas no basadas en la política. Bueno, pues está en esos 2 libros de Aristóteles dedicados a la amistad, que concibe la amistad, la filia, en una acepción mucho más amplia de lo que el romanticismo nos ha acostumbrado a pensar, que la amistad es simplemente una inclinación sentimental, ¿no? Él trasciende esa visión puramente limitada a estados de ánimo y la ve como aquellos nudos que trenzan una cohesión social. Bueno, entonces la amistad, a mí me gusta poner el ejemplo de la amistad porque uno elige sus amigos por afección, por amistad, por inclinación, o sea, por preferencia.
luego hay un momento, digamos, de preferencia personal, sentimental. Pero luego, dice la expresión española, que a mí me gusta mucho, cuando eres amigo de alguien, le tienes ley. Pero claro, ya no es una ley coactiva, coercitiva, que te han impuesto desde fuera, sino es una ley autoimpuesta. Ahí tendríamos otro ejemplo de una limitación gozosamente aceptada, y de esta manera la amistad se convierte en el paradigma de la socialización no coercitiva, no coactiva. Gramática o amistad serían ese esbozo de lo que podría ser una aceptación positiva, gozosa, no coercitiva, de los límites que permiten una socialización pensada de manera diferente, sin embargo, a esa socialización antigua a la que en ningún momento yo estoy proponiendo volver. Convivencia y ética institucional sería el segundo apartado. Bueno, el antiguo régimen, entiendo por antiguo régimen lo que ocurría en Europa antes de la Revolución Francesa, era una sociedad muy jerárquica y muy basada en la desigualdad. Digamos, era una sociedad básicamente aristocrática, pero aristocrática no con una aristocracia del mérito, sino con una aristocracia de sangre. Estaba basada y fundada en la desigualdad. Y la mayor parte de la riqueza concentrada en estamentos privilegiados. Es posible que este sea exagerado, pero García Pelayo, en un artículo, llega a decir que en el siglo XVIII 2/3 de la riqueza era por propiedad vinculada a la aristocracia y a la Iglesia. Bueno, y entonces esta desigualdad llegó a ser por momentos intolerable, atentaba a la dignidad de la ciudadanía y se produjeron dos revoluciones violentas. Se produjeron muchas más, pero empiezan las revoluciones violentas de 1789, luego está la Revolución Rusa en 1917 y, entre tanto, tantas revoluciones violentas que combatían esa desigualdad que ya se percibía de una manera totalmente ofensiva. Tras el horror, no de la Primera, sino de la Segunda Guerra Mundial, la civilización occidental tuvo una intuición que yo creo que pocas veces nos paramos a pensar en su verdadera dimensión, que es la paz. Siempre, siempre, siempre la virtud ha estado asociado a la violencia. La palabra virtud, que viene de vir, tenía que ver con, básicamente, el éxito en la batalla. E incluso los casos de apoteosis, de divinización de personas, como en el caso de Alejandro Magno o Julio César, siempre tiene que ver con el misticismo que produce el triunfo militar. Y la virtud y la violencia han ido parejas hasta prácticamente el siglo XX. La actual demonización de la violencia es algo que tiene un cuarto de hora en el reloj de la historia. La violencia era positiva. La violencia cuando tenía que ver, por ejemplo, con el patriotismo, pero también desde el punto de vista de un código de honor, la venganza privada. Si a mí han violado a mi hermana, no solamente tengo derecho, es que tengo la obligación, desde el punto de vista de un código de honor, de vengarme y practicar una venganza privada, violencia. Tenemos que tener todavía la capacidad para comprender la increíble originalidad que representa el establecimiento de la paz como un procedimiento de resolución de conflictos. A mí, violan a mi hija y yo, en lugar de tomarme la venganza por mi mano, que sería, no solamente, os digo, el derecho, sino la obligación en cualquier sociedad hasta hace 50 años, le encomiendo la resolución del conflicto a un árbitro, que además la ley designa, dice la Constitución, de una manera objetiva, y que él dice lo que proceda. E incluso podrá absolverle porque haya prescrito el delito o por un procedimiento de forma. Bueno, que la civilización occidental haya establecido la paz como principio básico de solución de conflictos es simplemente un milagro. Y además contradice una tradición milenaria que, como os digo, no solamente se aceptaba, sino que se exaltaba la violencia cuando era una violencia pues tenía que ver con la defensa de la ciudad o la defensa del país. Cuando los ingleses, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Porque vi unas imágenes en la Primera Guerra Mundial, las familias acompañan a sus hijos
a la estación por la que iban a las trincheras de la Primera Guerra Mundial en un estado de exaltación mística y de exaltación patriótica, y todos esos luego morirían, ¿no?, de una manera, digamos que masiva, casi industrial. ¿Qué ha cambiado entre tanto? Bueno, pues que ahora en Estados Unidos, cuando hay una guerra, los presidentes tratan de que no salgan, ¿no?, que no salgan los ataúdes en televisión, que evitar ese heroísmo, ¿no?, que antes asociábamos a dar la vida por la patria, se ha convertido en un descrédito también. Y, por otra parte, el Estado de Derecho hoy día está como condena la violencia, cualquier tipo de manifestación, hasta, ya hablamos, ya lo extendimos, ¿no?, la violencia contra los animales, la violencia contra el medio ambiente, la violencia verbal. La palabra violencia ha sido, en mi opinión, afortunadamente, demonizada. Pero lo que quiero decir es que eso tiene un cuarto de hora. Y, desde el punto de vista político, esas revoluciones violentas que antes os mencionaba, desde la Revolución Francesa hasta hace poco, fueron posibles porque se llegó a un pacto entre las minorías y las mayorías. Esas minorías privilegiadas que concentraban tanta la riqueza dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, aceptamos distribuir el poder, aceptamos una cierta redistribución de la riqueza, de los privilegios que tenemos, una redistribución social de la riqueza. Y la mayoría social, a cambio, renunció a la revolución. Bueno, ese pacto, en virtud del cual la minoría privilegiada acepta una cierta redistribución de la riqueza y la mayoría social renuncia a la revolución violenta, es el Estado social de derecho actual, contemporáneo. Los estados, el estado de bienestar, el estado social, el estado de derecho, hoy es un pacto de mayoría y minoría de redistribución de riqueza a cambio de la renuncia a la violencia. Instrumentos de redistribución de rentas. Entraré ahora en el tercer apartado. Bueno, yo creo que Amadeo estará de acuerdo conmigo si insisto, y quiero insistir por lo que voy a decir después, que parece que voy a contradecir esto, pero quiero insistir en esto, y es que para redistribuir riquezas, primero hay que crearlas. Y el creador de riquezas en un país es el mercado. Entonces, me interesa destacar eso por lo que luego voy a decir a continuación. Si queremos redistribuir riqueza, primero hay que crearla. El creador de riqueza es el mercado, las empresas, los empresarios, los trabajadores son los que crean riqueza. Ahora bien, el mercado es básicamente un espacio de intercambios. Y esos intercambios están bajo el principio de lo que podríamos llamar la justicia conmutativa, lo que en derecho civil se llama el sinalagma, ¿no?, la equivalencia de prestaciones. Dar a cada uno lo suyo. Si tú me das un piso que vale 50, yo a cambio te tengo que dar 50. Entonces, ahí no hay redistribución, ahí hay intercambio, ¿no? No le das a cada uno lo suyo, justicia conmutativa. No le das a cada uno lo que necesita. Eso sería justicia distributiva. Entonces tenemos, la idea de mercado es, el mercado es el que produce riqueza y está basado en intercambios, y los intercambios están basados a su vez en una justicia conmutativa de dar a cada uno lo suyo, no a cada uno lo que necesita, que eso es justicia distributiva. Para la justicia distributiva hay dos instrumentos principales. Uno es el Estado y otro son las fundaciones y las ONGs. A partir de ahora yo me referiré a las fundaciones, no a las no ONGs. Características del Estado como instrumento distribuidor y redistribuidor de la riqueza. En primer lugar, se financia a través de los impuestos. Se dice, lo habréis oído alguna vez, solidaridad coactiva. Bueno, pues no, solidaridad coactiva no, porque en un Estado democrático las leyes que establecen una carga impositiva a los ciudadanos son leyes democráticas, por tanto, tienen algo que ver, según la teoría democrática, con un consentimiento en esas propias leyes. Sabemos que eso no se cumple en esa actitud, pero es el procedimiento del que nos hemos dotado nosotros. Nosotros elegimos unos representantes y esos representantes eligen las leyes que establecen las cargas impositivas. Entonces, en buena doctrina, aquello de
al que volenti non fit injuria, ¿no? Al que quiere, al que consiente, no se le puede hacer injuria. Por tanto, no es tanto una solidaridad coactiva como una solidaridad voluntaria a través de, eso sí, de los impuestos. Y lo que quiero decir es que, desde este punto de vista, y a esto luego le sacaré un poco de juego, todo contribuyente es ya un filántropo. Si por filántropo entendemos procedimiento de redistribución de rentas. Lo que tenemos es ahora voy a hablar un poco más. Lo que tenemos es que un ciudadano que gana 80 se puede quedar solamente con 50, pongamos por caso, porque el resto 30 se aplica ya no por el principio conmutativo de dar a cada uno lo suyo, sino con el principio distributivo de redistribuirlo para dar al que más lo necesita. Todo contribuyente es ya un filántropo. Si por filántropo entiendes a alguien que contribuye a la justicia distributiva. Esta distribución es una distribución muy estética, es una distribución muy desprendida, porque es abstracta. O sea, uno no paga impuestos, salvo lo de la contribución a la Iglesia Católica o fines sociales, la inmensa mayoría de los impuestos que uno paga, los paga abstractamente. No puede decir, bueno, yo pago este impuesto, pero con esto quiero... Me estoy refiriendo sobre todo al IRPF, ¿no? Luego a veces hay contribuciones especiales y tal, ¿no? Pero, digamos, el gran sistema impositivo, uno dice, bueno, yo pago esto, pero yo con esto quiero que se ayude a Polonia. No, usted paga y ese dinero se integra en un plan que usted ya no controla. O sea, es un pago abstracto. Se integra lo que uno paga a un plan general de redistribución de la riqueza, que son los presupuestos generales del Estado. O sea, los presupuestos generales del Estado es un plan que el Estado hace, que los representantes políticos hacen, de redistribución nacional de la riqueza. Ese presupuesto, ese plan, es el resultado de un análisis global, omnicomprensivo y objetivo de las demandas de una sociedad. Porque el Estado tiene que ser omnicomprensivo. Tiene que detectar cuáles son las necesidades, establecer una jerarquía y el presupuesto establece un plan para ir atendiendo las necesidades. Todos los bienes los recursos son limitados conforme a esa jerarquía de demandas. Y en ocasiones ese plan genera derechos en los beneficiarios. Un pensionista, pues el pensionista tiene derecho a recibir determinadas pensiones, o incluso derechos educativos o derechos sanitarios, con lo cual ese plan de redistribución abstracta, omnicomprensiva, objetivo, resultado debiera ser, estoy hablando claro, en un plan ideal, estoy seguro que a todos eso están ocurriendo miles de objeciones, esto debiera así, pero no así, porque estoy hablando de cuál es el modelo, ¿no? Ya sabemos que luego la realidad no responde exactamente a eso, pero yo quiero definir el modelo. El otro instrumento de redistribución de la riqueza son las fundaciones, que evidentemente tienen unas ventajas. Son flexibles, son privadas, adaptables, responden a una gran variedad de fines y de preferencias, y además suele decirse es la expresión de una solidaridad voluntaria. Ya habéis visto que yo he matizado esa contraposición. Pero desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, no pretenden ser omnicomprensivas, ni ecuánimes, ni justas, ni abstractas, sino que responden, y está bien que sea así, a las preferencias de sus promotores. Son personalísimas. No necesariamente se tienen que coordinar unas con otras, no forman un plan general de fundaciones en el sentido de que hagan todos una especie de esfuerzo coordinado atendiendo a las necesidades. No suelen generar derechos a sus beneficiarios. Yo creo una fundación y le puedo dedicar, si quiero, para fomentar la creación de flores de papel, aun cuando se estén muriendo niños a la puerta de la fundación. O sea, no hay una necesidad de que la fundación responda a un plan general, sino a las preferencias de sus promotores, siempre y cuando sea declarada de interés general y tenga la dotación y otros requisitos legales. Por tanto, tiene algo como de heterogéneo, tiene algo de personalísimo, tiene algo que tiene que ver con las preferencias personales de sus promotores. No tienen por qué ser abstractas. Yo le dedico a esto porque es mi preferencia. No tienen por qué ser ni siquiera justas.
¿cómo alguien puede hacer una cosa sobre flores de papel cuando hay personas que se están muriendo de hambre? Pues sí, porque se supone que las fundaciones responden a las preferencias personales de sus promotores. Y eso mismo no podemos decir del Estado. Es decir, el Estado, si hace un plan en el que dedica 30% de su presupuesto a hacer flores de papel, pues entonces todo el mundo le parecería intolerable. Oiga, hay otras necesidades prioritarias. La Fundación sí puede hacer eso, ¿no? Entonces yo haría ahora un pequeño interludio sobre la ley de mecenazgo, un poco en este contexto de ¿cómo diría yo?, un poco iconoclasta, ¿no? Con respeto, pero un poco iconoclasta. Antes hemos dicho que todo contribuyente es ya de por sí un filántropo. Ahora quisiera añadir, con todas las matizaciones que procedan, que en la mayoría de los casos el mecenas, lo que hoy se entiende por mecenas, lo que realmente pretende ser es un contribuyente privilegiado. ¿Y por qué? Porque si por mecenas entiendes dar dinero a otro, ¿qué ley te lo impide? No, queremos una ley de mecenazgo. Un momento. ¿Dar dinero? Pues tú lo puedes dar. Puedes dar todo lo que quieras. No hay ningún problema. O sea, es que ni siquiera necesitas una ley para eso. ¿Quieres dar dinero? Dalo, ¿no? Entonces, cuando se habla de ley de mecenazgo, más mecenazgo, no se está hablando realmente de si por mecenazgo entendemos un desprendimiento de rentas en favor de otros. No estamos hablando de mecenazgo. Lo que estamos hablando es de deducciones. Es decir, de un contribuyente privilegiado. Y precisamente por eso Hacienda se resiste. Pues cuando al principio de la legislatura me dijeron, vamos a hacer una ley de mecenazgo, yo no entendía nada. Es decir, cuando están dejando, digamos, hospitales sin atender, están quitando prestaciones por todas partes, están bajando los sueldos a los funcionarios. Ahora van a crear contribuyentes privilegiados. No, yo no entendía nada y yo les pronostiqué, yo creo que esto no sale. No, que esto sale. Y además me sorprendió ver al secretario de Esta Cultura, que es una persona muy razonable, insistiendo una y otra vez con la ley de mecenazgo, cuando dudaba yo que hubiera ahora mayores deducciones, cuando justamente se están suprimiendo incluso prestaciones básicas, ¿no? O sea, el mecenas quiere pagar menos impuestos. O quiere pagar los mismos impuestos, pero de una manera más gratificante. Es decir, ¿vosotros qué preferís? ¿Dar 100 de manera abstracta y que se destine parte a hacer cárceles, pongamos por caso, ¿no? ¿O dar 60 y que 40 sea comprar un cuadro del Museo del Prado? Al final llevar a la sala Javier Gomá, ¿no? Y el día de la inauguración una especie como de, ¿no? una especie como de alfombra roja, y voy allí decir, encima me llaman mecenas. O sea, yo soy el gran mecenas, soy un promotor, soy un amante de las artes, soy una persona refinada, salgo en los periódicos y en realidad me lo estoy deduciendo. Por ejemplo, en la dación de pago puede ser hasta un 100%. Entonces, cuando se habla de mecenazgo, en realidad se está hablando de personas que quieren una situación fiscal privilegiada. Empiezan las matizaciones. Normalmente las deducciones no son del 100%, con lo cual hay una parte que es verdadero desprendimiento. Segundo, a veces eso producen beneficios en cadena. Producen no solamente beneficios a la institución que lo recibe, sino que está demostrado que producen riqueza, producen mayor beneficencia, tienen un efecto imitativo, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy exagerando el argumento, pero lo que sí me quería destacar es que, así como los contribuyentes somos todos filántropos, los mecenas en realidad, en cierta manera, son o pueden ser contribuyentes privilegiados. Y esa era una matización que quería iniciar, ¿no? Después de derribar un poco el ídolo del mecenas, ahora quería derribar también un poco el ídolo de Estados Unidos como el gran paraíso, el gran modelo de las fundaciones. Es un lugar común recurrente, ¿no? Estados Unidos como un lugar donde las fundaciones tenemos que mirar a Estados Unidos. Si queremos aprender algo, tenemos que observar el fenómeno fundacional en Estados Unidos. Hombre, hay una cosa que Estados Unidos tiene una gran ventaja, ¿no? Y es que Estados Unidos no ha tenido propiamente antiguo régimen.
no ha tenido feudalismo y tampoco ha tenido revoluciones, o sea, revoluciones violentas contra un antiguo régimen que no existía. En España, no solamente en España, sino en general en Europa, el problema que tuvimos es un antiguo régimen muy agresivo y muy aferrado a sus privilegios, que produjo por efecto pendular una revolución liberal que quiso suprimir todos los privilegios, entendiendo entre esos privilegios las fundaciones, porque las fundaciones son técnicamente vinculaciones, y las vinculaciones se consideraban que eran contrarias al principio de libertad y de circulación de los bienes. Entonces, desde una vinculación excesiva en el antiguo régimen pasamos a un régimen liberador excesivo, y eso hizo que en Europa las vinculaciones fundacionales, las fundaciones fueran vistas con desvío y con desagrado y con prejuicio en todo el siglo XIX y gran parte del XX. En España es que no ha habido ni siquiera una ley hasta el año 94. Mientras que, conviviendo con esa especie de gran represión considerada antiliberal de las fundaciones en Europa, convivían en un continente en el que primero tenían un gran mercado y por tanto mucha riqueza que repartir, y luego encima no existían esos prejuicios contra la vinculación de bienes, sino que cualquier instrumento, ya fuera jurídico, extrajurídico, fundaciones, trust, que les permitió gozar de una verdadera edad de oro de las fundaciones finales del siglo XIX y gran parte del XX. Entonces, por una parte, la admiración hacia el inmenso desarrollo que el sector fundacional ha conocido en Estados Unidos tiene fundamento. Pero por otro, conviene cambiar la perspectiva también y juzgar a los países por su esfuerzo redistribuidor de la riqueza. Entonces, si solamente ves el sector fundacional, pues entonces la admiración es enorme. Pero si ves cuál es el esfuerzo redistribuidor de Estados Unidos en su conjunto, en comparación con ese mismo esfuerzo redistribuidor europeo, pues a lo mejor no salimos tan mal parados. Porque esto nos obliga a sumar la redistribución de las fundaciones a la redistribución a través del Estado, nuestro estado de bienestar. Y entonces yo creo que ahí Europa no sale tan mal parada. Porque claro, entre que por un lado Estados Unidos, que teniendo un mercado tan extremadamente rico, ha producido gran riqueza que repartir, ¿no? Pero por otro lado, claro, Estados Unidos tiene lo que llamaríamos un estado de bienestar extremadamente débil, extremadamente precario. El otro día me comentaba un americano que la palabra welfare en Estados Unidos es despectiva, o sea, bienestar, y hablaba de las welfare ladies o welfare, una expresión que hizo famosa, no recuerdo la expresión exacta, pero era welfare singles o algo así, que era una expresión que hizo famosa Reagan en los años 80, que eran aquellas mujeres que no trabajaban y que encima querían recibirlo todo del Estado. Es decir, ha conseguido que la palabra welfare sea incluso despectiva, ¿no? Y además suene como a socialismo, que es poco menos que decir que estalinismo, ¿no? en Estados Unidos. Claro, todos sabemos, ¿no?, lo que ha costado una mínima reforma sanitaria en Estados Unidos. El problema de la educación pública, de las bibliotecas públicas, de la sanidad pública, la atención a los discapacitados, a los extranjeros, a los niños con problemas, los hospicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe que el estado de bienestar, es decir, ese pacto social en Estados Unidos es extremadamente deficiente y que el esfuerzo redistribuidor es, como carga impositiva, menor que el que hacemos en Europa. Si consideramos que cualquier ciudadano es filántropo de dos maneras, como contribuyente y como mecenas que a través de fundaciones redistribuye la riqueza, resulta que el ciudadano europeo posiblemente no salga mal parado, sino al contrario, salga incluso beneficiado, incluso bien en la comparación con el americano. Por tanto, cuando se elogia y se ensalza el sector fundacional americano, deberíamos contemplarlo en el cuadro general de la redistribución de la riqueza que incluiría el estado de bienestar. Claro, en España, en Europa, cuando la carga impositiva, no lo sé, pero que entre impuestos directos e indirectos, pues supongo que podrá estar entre un 50 o 60%, sobre todo cuando tienes unos ingresos,
Hombre, en primer lugar es un país que no tiene tanta riqueza, que con el otro 40, cuando ya eres un contribuyente a través de los impuestos y eres un filántropo a través de los impuestos, que con el otro 40 hagas determinadas actividades, cuando además el riesgo de duplicidad es muy grande. Porque vas a hacer otro hospital. En Estados Unidos hay bibliotecas públicas que han hecho fundaciones, hay lugares dedicados a dar conciertos o conferencias, pero es que aquí hay una sala de conciertos por provincia, ¿no? O por lo menos por municipio. Entonces, claro, aquí el problema que tenemos en todo caso es el riesgo de duplicidad. ¿Cuál es la misión de unas fundaciones en un estado de bienestar? Que no incurra en el riesgo de duplicidad respecto a aquella el Estado que tiene una vocación omnicomprensiva en el estado de bienestar, que cualquier cosa puede ser susceptible de acción administrativa. Cualquier cosa. O sea, no se me ocurre ninguna actividad que el Estado no pueda tener título habilitante para iniciar una actividad. Bueno, en esa actividad omnicomprensiva, vía impuestos, el margen disponible es menor y encima los riesgos de duplicidad es mayor. Por lo tanto, insisto en que esa especie de ensalzamiento exagerado del sector fundacional americano tendría que verse, primero, la riqueza que produce un mercado enormemente activo y segundo, equilibrarlo con un estado de bienestar insuficiente. Es verdad, hay gran variedad de fundaciones. Bajo el nombre de fundación conviven realidades de lo más exuberantes. Si uno coge un libro de fundaciones, encontrará que hay clasificaciones o la propia ley que a mí me parecen completamente insuficientes, fundaciones nacionales y fundaciones autonómicas, fundaciones españolas, fundaciones extranjeras, fundaciones a veces definidas por el contenido, educativas, sanitarias. Lo que verdaderamente, esto lo argumenté con más extensión en otro lugar, en mi juicio, define la naturaleza de las fundaciones, y no porque yo tenga ningún prejuicio economicista, sino porque, siendo la fundación básicamente un conjunto de bienes, es su fuente de financiación. Entonces, si uno quiere saber qué es una fundación, o uno, en esta especie de mundo exuberante de las fundaciones, quiere clasificar con alguna exactitud de qué fundación estamos hablando, que mire su fuente de financiación. Normalmente suelen ser mixtas, pero si quiere mirarlo, idealmente hay tres, ¿no? Uno, imaginaos, yo tengo una sala de exposiciones y quiero montar una exposición. La exposición vale 300.000 euros, tengo tres posibilidades en estado puro, ¿no? Normalmente se mezclan. Una es desplazar los 300.000 euros al beneficiario, y entonces pongo una taquilla y haré aquella exposición que, en previsión del número de visitantes, me dé 300.000 euros. Eso es lo que podríamos llamar fundación empresa, cuya ingresos derivan de la explotación de su actividad. Otro caso, yo quiero que la entrada sea gratuita, entonces yo necesito un patrocinador, que puede ser o patrocinador privado, un sponsor, o puede ser una subvención pública. Entonces, la entrada gratuita, y ahí desplazo la carga entera de la exposición a el patrocinador público o privado. En el caso de que las fundaciones, como tantas veces ocurre, reciban, su actividad dependa en alta proporción de subvenciones públicas, en este caso yo más bien hablaría casi de fundaciones como instituciones auxiliares de la administración, en las que es la administración la que establece unos fines, busca instituciones auxiliares para llegar a lugares en que la administración o no llega o lo haría mal, y establece un programa de subvenciones como casi, digamos, como instituciones auxiliares, y muchas veces pide que los que concurran a la subvención tengan forma fundacional, porque le da unas garantías, porque no reparte beneficios, etcétera, ¿no? Bueno, entonces es el desplazamiento, digamos, a un patrocinador o a una subvención. Tercer caso, bueno, yo, entrada gratuita, no busco patrocinador, lo pago yo entero. Y eso normalmente tiene que ver con la existencia de un patrimonio. Entonces serían las fundaciones patrimoniales, fundaciones primeras seríamos fundación empresa, fundación fundraising, podríamos llamar, ¿no? O que dependen de patrocinadores o de subvenciones, y fundaciones patrimoniales. Luego hay otra distinción que a mí me importa mucho, ¿no? Que no es solamente en el mundo de las fundaciones, sino en general, que son
nosotros estamos acostumbrados a hablar de las fundaciones como, y lo dice la ley, que es quizá una de las definiciones más inauténticas que existen. Cuando en la ley de fundaciones se dice que es una fundación, es un conjunto de bienes destinados a un fin, bueno, yo tengo un artículo entero en que voy desmontando cada una de las características, porque es verdad que no se cumple ninguna, ¿no? Pero bueno, digamos en el estereotipo, la fundación está en un fundador que da una dotación que debiera ser suficiente para las actividades fundacionales. Entonces, cuando hablamos de fundaciones, muchas veces nos representamos la idea del gran fundador con un gran patrimonio que se desprende parte de su patrimonio. Esa es un poco la visión clásica del siglo XIX y XX, ¿no? Y es verdad, también eso, por supuesto, existen. Pero luego está otra manera de hacer de redistribución, que no es solamente una redistribución de la riqueza, y que a mí me gusta insistir hoy, y luego mencionaré algo de ello, que es el mecenazgo que hace la gente con su tiempo. No solamente con sus rentas, sino con su tiempo. Hay gente que tiene dinero y da de lo que le sobra, que es el dinero, normalmente cuando tiene perfectamente cubierto su bienestar. Pero hay gente que da lo que no le sobra, porque a nadie le sobra tiempo. Y en el mundo de las fundaciones y de las ONGs, la redistribución por vía de donar tiempo es importantísima. Siempre nos hemos centrado, ¿no?, en las personas que dan dinero. ¿Cuánta gente da tiempo? Puede ser tan importante o más que la gente que da dinero. Y diría una cosa más, ¿no? El sector fundacional es un sector en el que combina bastante el voluntariado y la profesionalización. Yo leí una estadística en que todavía hay un alto porcentaje de fundaciones que se basan en el voluntariado, en la buena fe y en la generosidad de determinadas personas que no cobran, y luego hay un sector profesional. Pero incluso el sector profesional que cobra por ello, y por tanto yo mismo, yo no soy voluntario de nada, yo cobro por mi trabajo, ¿no? Pero creo que es objetivo decir que el sector fundacional, en lo que a las rentas y a los salarios se refiere, está penalizado en comparación con el mercado. Por tanto, esa penalización también sería una manera que el trabajador, incluso el profesional, es una manera de contribuir a esa redistribución de la riqueza del tiempo del que estaba hablando. Por supuesto, el voluntariado, que no cobra. Pero incluso el profesional, al admitir una cierta penalización por pertenecer a un sector menos productivo desde el punto de vista del mercado, yo creo que también, de alguna manera, está participando en esa redistribución de las rentas y del tiempo del que estaba hablando antes. Y ahora quisiera decir una palabra de por qué, y vuelvo un poco al principio, por qué, a mi juicio, las fundaciones son instrumentos particularmente idóneos para esa redistribución de la riqueza. Digamos, me he puesto muy iconoclasta hablando de América, o muy iconoclasta hablando del mecenas, o incluso de las fundaciones en comparación con el Estado, ¿no? Pero al final, las fundaciones tienen unas características, unos atributos que lo hacen estructuralmente idóneo para esa gran misión, esa misión absolutamente apremiante desde el punto de vista ético y desde el punto de vista institucional, que es la redistribución. Porque de la redistribución, antes lo hemos visto, va a depender nada más y nada menos que la convivencia, que es el gran problema ético pendiente. Las personas jurídicas en la teoría clásica se distinguen entre personas jurídicas asociativas, personas jurídicas patrimoniales, y estas últimas son las fundaciones. Entonces, bueno, una asociación ya se sabe que se compone de personas individuales, aunque luego esa asociación tenga personalidad jurídica. Pero bueno, si lo pensáis, una fundación es una cosa muy rara. Porque claro, incluso quien haya mirado un poco la historia del derecho romano ve que el surgimiento de la fundación es una sucesión de ficciones y ficciones y ficciones que produjo una gran vacilación al principio, que es nada más y nada menos porque dotar de personalidad jurídica a un conjunto de personas que ya son personas, que son titulares de derechos y obligaciones, como son una asociación, vale. Pero dotar de personalidad jurídica, titular de derechos y obligaciones y responsabilidades a un conjunto de bienes, cuando además a veces se produce que ni siquiera tienen esos bienes, pues tenéis que admitir que es algo bastante sorprendente, ¿no? Lo que quiero destacar es que las personas jurídicas fundacionales, tienen la característica esencial de que son impersonales. No hay una persona, no hay un propietario, tampoco hay unos socios.
son entidades impersonales. Se suele decir, es otro de los motos o de los mitos que siempre se repiten. Se suele decir que las fundaciones no deben perseguir lucro. Falso. Las fundaciones deben perseguir lucro. Si por lucro entiendes los ingresos necesarios para hacer esa fundación económicamente viable. Las fundaciones deben perseguir lucro, deben obtener beneficios, deben obtener ingresos para hacer de ellos una entidad económicamente viable. Lo que sucede es que son entidades impersonales. Y como son impersonales, el lucro no se reparte. Eso hace de ellas unas entidades impersonales que no reparten el lucro, eso hace de ellas unas instituciones particularmente aptas para ser vehículo de redistribución de la riqueza. Porque son entidades transitivas. Lo que uno llega, lo canaliza. No ocurre como, por ejemplo, pues una sociedad anónima, que lo que llega se distribuye. No, lo que llega, como son impersonales, se transita, ¿no? Y si a eso le añades que tiene que ser por una actividad de interés general, que beneficia a una colectividad genérica de personas, pues hace de esas instituciones impersonales particularmente apta para ese fin absolutamente capital, que es la redistribución de la riqueza. Es cierto que al convertirse en intermediarios entre las fuentes de los ingresos y sus beneficiarios, esas entidades impersonales, paradójicamente, puesto que la confianza siempre depende de las personas, paradójicamente tienen que hacerse dignas de confianza. Dignas de confianza de las personas que ofrecen los recursos para que los ofrezcan y sean instituciones transitivas, fiables, que hagan llegar de una manera justa, inteligente y profesional esos recursos a los beneficiarios finales. Las fundaciones, por tanto, como entidades depositarias de una confianza, ¿no? Me están boicoteando la conferencia. Bueno, lo que quería era que veáis hasta qué punto, si volvemos al principio de mi conferencia, tenemos el gran problema pendiente es la convivencia. La convivencia tiene mucho que ver con la redistribución de la riqueza, que garantiza el pacto social de la paz. Y las fundaciones son unas entidades estructuralmente idóneas para la redistribución de la riqueza. De manera que las fundaciones son pieza clave para el gran problema pendiente, que es la cohesión social y la convivencia. No lo son, en mi opinión, para las grandes palabras de la filantropía, el mecenazgo y tal, que tienen algo de autocomplacencia enfática con un fundamento relativo. Pero en cambio tienen todo el fundamento para convertirse en instrumentos capitales y decisivos para contribuir al gran problema político, ético, antropológico, social que hoy tenemos, que es la convivencia a través de la redistribución de la riqueza. Y voy a terminar con unas consideraciones finales que creo que son obligadas sobre la crisis actual. Yo no tengo nada que decir, en realidad, sobre la crisis actual. No tengo ninguna solución al problema que voy a enunciar. Pero delante de vosotros y con vosotros, pues voy a compartir alguna reflexión que no pretende solucionar nada, sino simplemente indicar algún aspecto. La actual crisis produce mucho dolor, produce paro, produce reducción de rentas para los que incluso no están en paro, produce reducción del consumo, pero también produce una gran indignación y un gran resentimiento. Los que además estamos en redes sociales y nos divierte verlo, las redes sociales también son, digamos, un vertedero de resentimientos, y entre otras cosas positivas. Yo estoy a favor de las redes sociales y las uso, pero es verdad que, digamos, el anonimato, la distancia favorece
pues la desinhibición en el insulto o en el reproche, pero yo creo que, hombre, demasiado bien está comportándose, a mi juicio, la ciudadanía española, ¿no? Es decir, que está demostrando un civismo que yo no hubiera pronosticado. Pero, con todo, sí que se percibe un magma, un estado de la cuestión que tiene que ver con la percepción de una injusticia en algunas de las causas que han producido esta crisis. Ha habido causas que hoy se perciben que son injustas, que no tenía que haber sido así. Es que tenía que haber sido de otra manera. Si la sociedad hubiera sido más justa, a lo mejor no se hubiera producido esta crisis o se hubiera producido de otra manera o con menos dolor. Y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la indignación tiene que ver también con una cierta injusticia en cómo se están distribuyendo las cargas y las consecuencias de la crisis en la sociedad. Uno percibe, hombre, no sé, pero no quiero hacer tampoco demagogia, ¿no? Pero usted, no sé, dirigía un banco, ¿no? Se ha ido con un blindaje de 10.000 millones de euros después de haber producido que el banco entra en quiebra y necesita ayudas públicas. Pues este señor no está viviendo la crisis igual que los empleados de ese mismo banco, que como consecuencia de la reestructuración que ha ido de la mano de la subvención pública han tenido que ir al paro o han tenido que reducir sus salarios. Entonces, parte de la indignación tiene que ver, lo primero, porque dice, hombre, es que esto no hubiera ocurrido de la misma manera si la sociedad hubiera estado organizada de una manera más equitativa. Y sobre todo, es que ahora que estamos sufriendo la crisis, no es justo cómo está repartido el dolor y los sacrificios en la sociedad. ¿Y qué os voy a decir? Las fundaciones también estamos sufriendo eso. Si me refiero a las 3 clases de fundaciones que antes mencionaba, pues tenemos que las fundaciones de empresa, pues si dependían de los ingresos derivados de la explotación de su actividad, pues ahora tienen menos ingresos. Si uno cobraba la entrada por entrar en la exposición, ahora va menos gente a la exposición. O tienes que ponerla más barata. ¿Qué decir si dependes de patrocinios o de subvenciones públicas? Yo creo que eso ya es desolador. Claro, aquellas fundaciones que dependen de patrocinios de empresas o de subvenciones administrativas, la situación es de una precariedad extrema, con un riesgo de quebrar o malograr la continuidad de programas cuyo mérito residía en su continuidad a lo largo del tiempo, que se iban generando hábitos, que se iban generando costumbres, que se estaban creando redes, que se estaba creando y produciendo en el sector que uno había elegido para actuar, ¿no? Y si la fundación depende de un patrimonio, como los patrimonios están invertidos en bolsa, que os diré, ¿no? que ha pasado con esos patrimonios, que no sé, este año me parece que ha sido un 11%, pero el año pasado otro 11%, no sé si llegamos a 13.000 puntos y ahora estamos en 7.000 o algo así. Menos de 8. O menos de 8, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, es verdad que vivimos en un mundo globalizado, no tienes por qué estar invirtiendo en la bolsa española, pero con todo, la recesión además es mundial, no solo española. Y yo insisto en que no tengo la presunción ni la petulancia de suponer que tengo ninguna solución para vosotros, como tampoco la tengo para mí mismo, pero bueno, he apuntado aquí un par de cosas, ¿no? Para compartir con vosotros, ¿no? Bueno, yo creo que si parte de la indignación y el resentimiento de la sociedad tiene que ver con una injusta distribución, entidades como las fundaciones, que son transitivas y redistributivas, no solamente no es que no tengan papel ahora, sino que realza la importancia de la función redistributiva de las fundaciones. Y sobre todo en esas fundaciones que, al haber tenido prestigio como redistribución de riquezas y de tiempo, hacen eso que los anglosajones llaman el community building, ¿no? El ir creando comunidad. Entonces, las fundaciones que sufren porque no tienen fondos, sin embargo, desde el punto de vista moral, tienen ahora una misión histórica, que es atemperar
esa indignación que la injusta redistribución del dolor y las cargas está produciendo la crisis, a temperarlo con una presencia de las fundaciones como entidades vocacionalmente destinadas a esa redistribución de las rentas y del tiempo, particularmente en comunidades que tienen dimensión humana, como es Asturias. Pero claro, hay comunidades en las que, digamos, el aspecto comunitario se diluye, como pueda ser Madrid, que no solamente es más grande, sino que es más heterogéneo en su composición, ¿no? Digamos, a cierta uniformidad de una comunidad de dimensión humana y dimensión de rostro humano, ¿no?, como podríamos decir, hace que esa misión de cohesión social que está indisolublemente unido a estas entidades estructuralmente destinadas a la cohesión tengan todavía más importancia que nunca. Segundo, claro, yo sé que esto es duro decirlo, ¿no?, pero quizá ha llegado el momento de aceptar provisionalmente que además de una redistribución de la riqueza, pues tengamos que fomentar el mecenazgo, la redistribución del tiempo. Es decir, si sufrimos reducción en el salario o debilidad en nuestra posición laboral, etcétera, lo que sin embargo nadie nos puede quitar es ese verdadero mecenazgo que podemos hacer a través de nuestro tiempo. Ya sé que es fácil decirlo, puesto que eso normalmente tiene mermas en tus ingresos, uno tiene cargas familiares, etcétera, pero tomándolo como algo provisional, yo creo que nadie nos podrá quitar ese mecenazgo de tiempo, además de las rentas del que hablé al principio. Y luego, tampoco nadie nos puede quitar el que las fundaciones sean depósitos de confianza. Ya se sabe que la confianza es clave en todo, también lo es en el mercado. O sea, siempre se habla ahora de que es un problema de confianza, pero si lo es en algún sitio, son en esas entidades que son intermediarias entre las fuentes de recursos y sus destinatarios o sus beneficiarios. Ahora bien, la confianza, ¿cómo se genera? Por eso a mí me encanta la expresión española de inspirar confianza, porque la confianza, cuando se dice que se inspira, está sugiriendo que no es algo que uno pueda comprar. Pero el señor más rico del mundo podrá tener una cuenta corriente abultadísima, pero con su cuenta corriente no inspira confianza, o no necesariamente inspira confianza. La confianza tiene que ver, y esto es lo que yo quería decir para terminar, haciendo una especie como de bucle, con lo que estábamos hablando al principio, con decisiones individuales de ética personal, es decir, con una autoexigencia de los que somos gestores de esas entidades distributivas que hagan que las fuentes de recursos, en la medida en que puedan, digan, yo de esta institución sí me fío. Con lo cual, al final, las instituciones estas como entidades de confianza, que aunque siendo impersonales, están gestionadas por personas con nombres y apellidos, quizá hoy más que nunca, lo que tienen que hacer es convertirse en instituciones de confianza que inspiren confianza mediante decisiones existenciales respecto a cómo instalarte en el mundo, decisiones éticas, de autoexigencia moral, social y personal de sus propios gestores. Y de esa manera termino como empecé, en la importancia de por qué ser civilizado y no bárbaro. Bueno, pues porque tenemos un problema de cohesión social muy, muy importante y las fundaciones creo que tenemos un papel capital en ese problema. Bueno, gracias por vuestra atención. Muy bien.